Analizando aquí en Marfrig, BRF, Juan Marcelo Seco, director ejecutivo de la empresa, presidente de ADIFU, este escenario singular que está atravesando Uruguay en la recta final del año y sobre todo el plus de valor que se le pone a la oferta. Hoy se realizó aquí la entrega de certificados, reconocimientos a productores que han trabajado en línea con la sustentabilidad. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Leo, un gustazo. Sí, como tú bien decís, la verdad que fue muy lindo hoy poder reconocer 9 proyectos que ya certificaron huella, el SQA, utilizando la herramienta de Ranch GPT, y bueno, con el apoyo esencialmente de McDonald's como cliente, pero la realidad es que hoy podemos decir que ya hay predios en Uruguay con huella de carbono certificada. ¿Qué implica esto? Mira, explica un paso que es el primer ejercicio desde el punto de vista de un reconocimiento a un proceso de certificación de huella que es validado en Uruguay, certificado en Uruguay, de productores que están buscando su equilibrio en materia de recursos y obviamente con mucha aversión a utilizar herramientas tecnológicas de avanzada como es la de Ranch GPT. Así que ahora yo te diría que el deber más sigue siendo el nuestro de poder venderle al mundo y mostrarle al mundo, a los clientes del mundo, que aquí tenemos la posibilidad de seguir avanzando en la agenda ambiental y obviamente ver cómo agregarle valor a ese producto, valor adicional. ¿Cómo impacta esto en el camino de Uruguay por producir carne con ese perfil speciality que demandan segmentos del consumo? Y ese es el camino. O sea, ese camino, yo creo que todos los esfuerzos que confluyan hacia ahí, bienvenidos los nuestros y los de todos que se puedan sumar. Yo creo que más que nunca tenemos que volver a generar una agenda diferenciada de los países que competimos, porque se nos va la vida en eso. Entonces, más allá del momento, hoy, las circunstancias, mercado atractivo, precios buenos, etcétera, creo que no hay que olvidar y obviamente estar atento a la agenda internacional a ver todo ese camino de la sostenibilidad, donde lo podemos hacer plasmar en diferencial. En ese sentido y fundamentalmente teniendo en cuenta lo que es esta segunda mitad del año, consolidando una expansión de los precios, ¿qué escenarios vislumbran y sobre todo cómo perciben la posición uruguaya desde el punto de vista de la oferta para hacer sostenible este panorama? Mira, son dos elementos que están confluyendo. Por un lado, hay un estrés de oferta tal que frente a un valor por tonelada hiperatractivo como es el que hemos conquistado, que no ha subido en las últimas semanas, pero que es muy importante poder sostenerlo, ha llevado el precio de ganado a valores absolutamente récord. Obviamente eso debería tener, en mi sano juicio, un equilibrio de valores o encontrar un equilibrio de valores cuando la oferta se recomponga. ¿Cuándo se recompone la oferta? Obviamente estamos saliendo del invierno recién, por más que han sido una semana de días espectaculares, todavía está fresco, pero ya se nota un volumen de comida interesante. Entonces, a mi entender es trabajar por mantener un muy buen valor de exportación, cuidar lo que tenemos y luego ir buscando el equilibrio natural, como pasa en Uruguay, de valores en función de que la oferta venga. Pero todavía nos faltan algunas semanas para poder un poco ordenar un poquito el mercado, siempre hablando de un contexto excepcional como es el que estamos viendo. Ojo, en precio, ¿no? Después, sí sabemos que todos estamos enfrentados a una estructura de costos muy desafiante, con un dólar flaco, que obviamente hace que los costos en dólares sean altos. Esa estructura de costos requiere también de mayor oferta para licuarlos. Sin duda, es la agenda de crecimiento, la agenda de lo que hablábamos ayer cuando presentamos el trabajo en las cámaras, la agenda de lo que INAC hoy recogía en la conferencia a mediodía. O sea, yo creo que la agenda del crecimiento hay que rearmarla, sector por sector. Y eso obviamente es parte de la competitividad que buscamos, o sea, tener más escala. Así que bueno, ahora a trabajar. En este informe elaborado a pedido de la industria también se proyectaba el impacto que tiene la actividad en Montevideo y en el interior, sí, con algunas cifras significativas en empleo y remuneraciones, en particular para las zonas del centro y norte del país.
Sí, sí, el informe recoge los 100.000 puestos de trabajo que genera la industria frigorífica, un diferencial en promedio de más de un 20% de salario líquido con el promedio del Uruguay. Por suerte, ¿no? Es un trabajo duro de la industria frigorífica, es un trabajo exigente, es un trabajo especializado, pero bueno, todos necesitamos crecer. Crecer en empleo, crecer en divisas, crecer en producción, y eso es un poco el desafío que pusimos, que le encargamos a Exante, que era decir, bueno, muéstrenos hoy, o muestren al Uruguay una línea de base en dónde está el sector industrial de la carne hoy, en dónde está la cadena cárnica hoy, y bueno, y cómo podemos seguir en la agenda de crecimiento, que entre otras cosas va en línea con lo que el propio ministro de Economía ha levantado como el desafío, ¿no? que es crecer. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a seguir siendo un sector relevante para la economía del país, a seguir invirtiendo. Obviamente tenemos que encadenar para generar más volumen, ¿no? ¿Ese mayor volumen puede venir fronteras adentro o fronteras afuera? Y bueno, es uno bien levantado, es uno de los elementos en discusión, ¿no? En discusión no, es uno de los elementos planteados. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Crecemos solo adentro? ¿Crecemos incorporando importación de ganado en pie a faena, incorporando importación de vientres para aumentar el rodeo nacional? Hay obviamente en base al aumento del área forrajera, crecemos el tema de la exportación en pie, que obviamente nosotros tenemos que ser más que competitivos con los mercados que genuinamente vienen a comprar ganado en pie. Digo genuinamente que les podemos vender carne. Entonces, me parece que fue un buen disparador. Ahora yo creo que a 6 meses de iniciada una administración comienzan a ser los tiempos en donde empezar a tejer el ejercicio de cómo crecemos todos, no solo sectorialmente. Hay cambios en los esquemas sanitarios de algunos países de la región. ¿Qué consecuencias puede tener y qué visión tienen desde la industria uruguaya? Ya, hay países en la región que han sido de avanzada en materia de dejar de vacunar. Yo particularmente soy un poco cauto en eso. Creo que la vacunación no ha pasado a ser una barrera tan relevante en materia de acceso. Creo que la agenda geopolítica es muy importante. Creo que obviamente seguir defendiendo la vacunación como un elemento de seguridad me parece interesante, por lo menos de avanzar. Pero la realidad es que si a la hora de poder analizar la importación en pie, obviamente los riesgos bajan mucho, porque el estatus de la región, así como nos ha competido en mercados y nos compite en mercados que antes no estaban, también nos permitiría hoy tener la posibilidad de poder atraer Hacienda para faena o Hacienda para terminarla en Uruguay. Bien, esto seguramente formará parte de los debates, de los enfoques, de las decisiones y de la acción y gestión de las gremiales en los próximos meses. Sí, no pretendemos debate, ¿no? Lo que pretendemos sí, perdón, es poder contribuir con datos a lo que es una agenda del Uruguay de crecimiento. Entonces, para contribuir con datos fue que le pedimos a Exante que nos apoyara, que hiciera un trabajo muy interesante. Ahí Pablo y Florencia entregaron un trabajo relevante, y obviamente la idea nuestra es contribuir a la discusión y ver en el ámbito en el cual se genera. Marcelo Seco, presidente de ADIFU, ejecutivo de Marfrig BRF, muchas gracias. Un gusto, Leo, a la orden.